Son las 7:23 en contacto directo. Mae Montaño, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Bienvenida. Muy buenos días, Stephanie, y al pueblo ecuatoriano siempre con un abrazo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Este miércoles se reunieron representantes de Pachacutic, Compromiso Ecuador, Sociedad Patriótica y quienes buscan o han intentado a través del CNE o de la Corte que el pueblo se pronuncie en una consulta. Estuvo también el líder de su movimiento, Guillermo Lasso, y resolvieron continuar exigiendo la convocatoria a una consulta. ¿Cómo lo van a hacer con las respuestas que ya han tenido? Bueno, una acción muy importante, sin duda, que merece felicitaciones, que merece un aplauso. El pueblo ecuatoriano ha estado esperando que precisamente las distintas tendencias políticas encuentren un punto de encuentro, que encuentren, valga la redundancia, aspiraciones comunes, y eso es lo que pasó el día miércoles. Muy importante porque varios líderes sentados para encontrar alternativas posibles, sin duda van a permitir, yo creo que tres cosas muy importantes, tres ejes muy importantes, además de decirle a los ecuatorianos, hemos encontrado por fin eso que nos une a los ecuatorianos, la defensa de la democracia, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos, y muy particularmente el derecho a ser consultados. En esa vía, yo creo que es muy importante lo que han decidido. Primero, seguir conversando, mantener esta unidad, mantener este diálogo, para presionar, que creo que va a ser muy importante, a las instituciones que tienen que responderle a los ecuatorianos. O sea, que no hay que dejarlos que se queden de vacaciones, sino que hay que presionar ante la Corte Constitucional y ante el Consejo Nacional Electoral. Creo que eso va a suceder. En la segunda vía es seguir convocando al apoyo, seguir ampliando esta red de aliados. Y en el tercer lugar, el trabajo de base, de territorio, de contacto con la gente a través de acciones políticas concretas como las que ha venido haciendo Compromiso Ecuador y que continuará este lunes en la ciudad de Loja para acompañar, si cabe el término, a la comisión de las famosas enmiendas con acciones políticas concretas que hagan sentir la presencia del público. En los procesos de socialización que está haciendo por un lado también la comisión y la asamblea. En un segundo punto resolvieron ustedes de exigir que el gobierno cumpla con su obligación de aportar con el 40% para las pensiones jubilares. Pero eso ya lo aprobó la asamblea en segundo debate, pasó a manos del Ejecutivo, era iniciativa del mismo presidente, entonces sería más bien cuestión de tiempo ya que esté vigente esa reforma de justicia laboral, como la han llamado. Pero indiscutiblemente no nos podemos tampoco quedar tranquilos con que una ley inconstitucional por varias vías, ¿no? Porque el tema también del techo de las utilidades, de darle a las amas de casa, a las mujeres, parcialmente los derechos, eso también es una inconstitucionalidad. Pero en este caso en especial, cuando se pone realmente en riesgo la estabilidad, la sustentabilidad de la seguridad social y especialmente el tema del fondo de pensiones, la posibilidad de que en el futuro, quienes ahora somos afiliados activos, los de ahora, pero también nuestros hijos y nuestros nietos, tengan asegurada una pensión cuando decidan retirarse ya de la vida pública, de la función laboral, tengan asegurada esta pensión por vejez, como nosotros le llamamos. Más allá de eso, estamos hablando, los asambleístas, en el caso nuestro, del bloque de Creo, en la posibilidad de presentar ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad de estos aspectos que se destacan en la famosa ley de justicia laboral que más tiene de injusticia. Y en cambio en la asamblea, porque ustedes como asambleístas, pues hay que saber, han pedido, por ejemplo, los estudios actuariales en los cuales se basa Alianza País para sustentar, en cambio, que el IES sí podrá financiar las pensiones hasta el año 2015, han dicho, al 2050, perdón, han dicho algunos asambleístas, porque claro, lo hacen también considerando que 1,5 millones de amas de casa se van a afiliar, que van a aportar, por eso todavía está por verse y el subsidio está, el monto está sujeto al presupuesto que se le incluya año a año, es decir, lo que decida cada gobierno. Entonces, han podido revisar los informes de Contraloría, del mismo IES, de los exdirectores, porque son ustedes los encargados de fiscalizar y pedir información. Bueno, no es desconocido para la ciudadanía y qué bueno, porque este ha sido un tema de mucho seguimiento, de mucho espacio, inclusive en los medios, que ha permitido conocer un poco más. La gente está segura que esta ley que se ha aprobado, que esta reforma a la seguridad social, primero es incompleta, primero es un parche, primero se trata de poner un pañito de agua tibia en un problema que es profundo. Segundo, la gente sabe que no hay el interés de mejorar las condiciones de la seguridad social, ni el tema del fondo de pensiones, ni de las pensiones para los jubilados, sino que hay un interés económico profundo de un gobierno que siente ya una crisis fiscal
una falta de recursos, y eso hace que pues ahora los fondos previsionales privados vengan acá, las utilidades de los trabajadores también tienen que venir acá. Ahora el IES no solamente que es la caja chica, ahora es la caja grande, porque estamos hablando de millones de dólares de esta situación para esta reforma. Es decir, hay distintos mecanismos a través de los cuales el gobierno trata de superar la gran crisis fiscal y la falta de recursos. Y hay que decirlo con absoluta claridad, y por eso la ciudadanía tiene que expresarse. No es justo que los afiliados activos nos quedemos a la espalda, a la sombra de la valentía de los jubilados. Pero eso en cuanto a los jubilados y a los afiliados, pero ustedes como asambleístas en su función, aparte de legisladores, que es de fiscalizadores, precisamente está el poder revisar, pedir, solicitar información sobre todos estos temas y darle a conocer a la opinión pública. Pues lo hemos hecho, lo hemos hecho. Déjeme decirle que en el tema, por ejemplo, de las amas de casa, lo hemos dicho con claridad. No se entregan la información completa. Es un modus operandi en la Asamblea que estas leyes, que deberían ser analizadas desde el punto de vista técnico, tienen un contenido eminentemente político y a veces hasta politiquero, porque tienen un amplio elemento demagógico en algunas propuestas. Por ejemplo, le hemos dicho a las amas de casa que cómo es posible que una mujer de 20 años, una madre soltera con 2 hijos menores que no tienen su núcleo familiar, quien le respalde para pagar estas afiliaciones, tenga que aportar, no durante 20 años, madres de familia, tendría que aportar durante 45 años, porque el número de imposiciones tiene también un límite de edad. O sea, una madre de 20 años tiene que aportar durante 45 años para recibir un primer beneficio, que es la jubilación, la pensión por jubilación. Hasta tanto no recibirá del IES ningún beneficio, ni de salud, ni de maternidad, ni acceso a un crédito quirografario, ni hipotecario menos. Eso no es posible, eso no es justicia. Las mujeres nos merecemos todo. A propósito de su participación en la Asamblea, usted ha venido denunciando también este aparente modus operandi en la Asamblea para desechar proyectos de la oposición, en su caso de Creo. ¿Qué es lo que ha pasado con las iniciativas que usted ha presentado? Yo creo que hay que ser firmes. El modus operandi, esta forma de desechar los proyectos, tiene que ver precisamente con una posición mezquina y sectaria del grupo del oficialismo. Y se siente en los siguientes procesos. Cuando se presenta un proyecto de ley, una iniciativa de un asambleísta a la Asamblea, tiene que seguir un trámite respectivo. Y esto es, se presenta ante la presidenta de la Asamblea, luego va al CAL para que el CAL califique y envía a una comisión. Pues en este procedimiento hay una instancia entre enviarlo desde la presidencia al Consejo de Administración Legislativa, que va a la unidad de técnica legislativa. La unidad de técnica legislativa, por supuesto, solo opera en los proyectos que son de la oposición, porque estamos viendo que pasan proyectos inconstitucionales cuando vienen desde el Ejecutivo o desde el oficialismo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con los proyectos y las iniciativas que nosotros presentamos? Que son 2 proyectos de gran contenido social, que la ciudadanía está esperando la respuesta a esos proyectos. El uno que es de defensa de los 4 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. Escúchese bien, 4 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. ¿Qué pasó con esos proyectos? Y el otro que es de promoción de esos emprendedores. Esos proyectos que fueron presentados desde el 2013, estuvieron 3 meses en la lucha con la unidad de técnica legislativa. Pasaron a la Comisión de Desarrollo Económico, que está presidido por el señor Juan Carlos Casinelli, permanecieron 1 año en la gaveta del señor presidente y al año, la semana anterior, a mí no me convocaron, no me invitaron, pero convocaron a los integrantes de la comisión al debate, al primer debate de estos proyectos de ley. Pero en eso se está cumpliendo con el procedimiento que ordena el trámite de la ley orgánica de la función legislativa para desechar o para archivar un proyecto. Ni tanto, porque el año ya no respetó los plazos que están establecidos en la ley. O sea, se pasó del plazo, de largo. Pero lo que sorprende realmente es que la comisión en 2 horas de debate, evacuó 2 proyectos, porque el análisis de la comisión estuvo fundamentado en un preinforme que ya le presentó a la comisión el presidente de la comisión. O sea, ya no venían a debatir, venían a conversar, a comentar sobre un informe. Y sobre ese informe que ya traía establecido la posibilidad de un archivo. Y cuando se presentó la moción de aprobar el archivo, es que a veces estos procesos son tan largos para que la ciudadanía entienda,
Pero se presentó ahí una moción que debe sorprender al pueblo ecuatoriano. No solamente que se pedía el archivo de estas dos iniciativas. Asambleísta, por cuestión de tiempo. Decía que se encarga a la comisión elaborar una propuesta, un proyecto para los emprendedores. Significa que las iniciativas de la oposición hay que desecharlas porque necesariamente tienen que venir desde el oficialismo. Son las observaciones de Mae Montaño, asambleísta por Creo, y acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana.